soy arquitecto y urbanista. Yo me formé arquitecto en Argentina y urbanista en Brasil. Me fui no por voluntad propia, sino por circunstancias políticas, como siempre en América Latina, pensando que me iba por 2 o 3 años a Brasil y que después, cuando pasara el malestar en Argentina, volvería. Las cosas no fueron así, no volví más. Digamos, pensé en volver en una época durante Alfonsín, pero ahí vino la hiperinflación, inviabilizó todo, ahí ya no puede volver más. Y ya había construido una vida nueva en Río de Janeiro, que no es Brasil, sino es como Nueva York en Estados Unidos. Es otra cosa. Río es un lugar muy especial por la naturaleza, que hoy está en el centro de las cuestiones cuando pensamos lo urbano. Y yo acabo de escribir un libro que salió ahora, traje unos ejemplares acá, que se llama Naturópolis. Naturópolis, Río de Janeiro, modelo para el mar, tomando de Cortázar, de Rayuela, ese modelo para el mar. Porque yo creo que Río es un modelo para el mar en el mundo, porque es el único lugar que conozco donde la obra del hombre y de la mujer está por abajo de la naturaleza. Las piedras gigantescas del Cristo, del Pan de Azúcar, de los dos hermanos, están siempre por arriba y son una baliza permanente del ciudadano que se mueve entre esos puntos, esas piedras gigantescas, entre el mar, las montañas y las lagunas, con los morros verdes. Entonces, es por eso que Río es un modelo todavía, y a pesar de todo lo que se haga de malo en todas las ciudades, es un modelo que muestra, modelo, no diría modelo, es una referencia que permite pensar que todavía es posible vivir en el medio de la naturaleza, haga lo que se haga. Se hace más de malo que de bueno, como siempre. Pero, digamos así, la obra del hombre es solamente el zócalo de la naturaleza en Río. Y por eso es interesante e importante. Importante para pensar. Es un esquema mental, digamos así. Entonces, bueno, por eso Río, yo soy un arquitecto que me gusta pensar. Leo mucho, leo mucha filosofía, psicoanálisis, poesía y tutti quanti. Pero veo mucho cine, claro. Y me interesa mucho, digamos, también las otras miradas, las otras percepciones de otras disciplinas, otros saberes sobre la ciudad, sobre la sociedad, sobre lo común, lo en común, que es otra cuestión que está en el centro del debate actual, que es lo público, que es lo en común, lo que podemos compartir con el otro, pensando cómo hacer para permitir la convivencia de las diferencias. Esa es la cuestión hoy. ¿Cómo hacer que en esta diversidad que somos, cultural, racial, espacial, podamos todavía encontrar puntos de acuerdo con el otro para poder tornar la vida más agradable, mejor, más solidaria en este mundo tan poco solidario? Entonces, bueno, por eso digo que un arquitecto se alimenta no solo de su disciplina, de su campo, el urbanismo, la arquitectura, el paisaje contemporáneo, sino también de las otras cosas a las cuales su cuerpo y su mente es capaz de abrirse, es capaz de absorber. Para mí siempre fue una cuestión central ir caminando y dibujando. Vamos caminando, vamos dibujando el camino. Un poco lo de Serrat, lo de Antonio Machado, musicalizado por Serrat, de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros siempre hacemos camino al andar. Vamos abriendo rumbos a través de los proyectos.
y vamos mostrando al otro, vamos mostrando al no arquitecto lo que tenía derecho a desear y no sabía antes del diálogo con el arquitecto. Entonces, en ese sentido, entiendo que nuestra profesión tiene una función didáctica, una función de mostrar otros futuros posibles deseables, no cualquier futuro. Entonces, bueno, y en ese caminar, en ese andar, para mí siempre fue una cuestión de ir del proyecto a la teoría y de la teoría al proyecto permanentemente, en una espiral ascendente que nunca coincide una vuelta con la otra. Siempre es diferente. Entonces eso del proyecto a la teoría. ¿Por qué? Porque hay un sociólogo francés que ya murió, muy interesante, Michel de Certeau, que tiene un libro que se llama La invención de lo cotidiano. En ese libro él dice lo siguiente: la ciudad y el concepto nunca coinciden, pero ellos van en la dirección de su progresiva simbiosis, dice él. Intervenir en la ciudad implica pensar simultáneamente la pluralidad misma de lo real y darle efectividad a ese pensamiento de lo plural. Es saber y poder articular. Por eso mi segundo libro se llamó Estrategias de Articulación Urbana. ¿Por qué? Porque las diferencias no se integran, las diferencias se articulan. Es lo único que podemos hacer, articular diferencias en este magma de lo socioespacial contemporáneo. Entonces, por ahí hay un espacio para pensar y para actuar y pensar, porque para mí no hay proyecto sin pensamiento, sin concepto, y un concepto sin consecuencia espacial formal no tiene sentido para un arquitecto. Ahí entonces, bueno, van sucediendo las cosas, la vida va transcurriendo, los caminos se van bifurcando, se van diferenciando, se van complejizando también, y vamos absorbiendo todo el tiempo cosas, subjetividades, digamos, otras miradas de otras personas, otros saberes. Y hoy, en este mundo, ¿cuál es la operación, además de articular diferencias que tenemos que hacer? Tenemos que intentar conectar lo ancestral con lo contemporáneo. La ancestralidad, los saberes ancestrales, las formas de entender nuestra presencia en el mundo que tenían los antiguos, que la modernidad apagó, borró, recuperar eso en una conexión actual con las demandas de la vida contemporánea, que son bien diferentes de las condiciones que tenían nuestros ancestrales. Yo en Argentina era un militante político técnico, o sea, la profesión estaba en segundo lugar. Cuando voy a Brasil, vi que la política en Brasil no era mi playa, como dicen los brasileños, no era mi playa. Entonces me transformé en militante técnico-político, o sea, la profesión en primer lugar, la política en segundo, en Brasil. ¿Cómo fue mi formación en Argentina? Bueno, Argentina es, a pesar de Milei, un país politizado. Esta es un tropezón en la vida de un país, el Milei el payaso este. En Argentina siempre se discutía mucho la vida en los cafés, se hacía política, se enamoraba, se trabajaba en el café de la esquina o de la facultad y se militaba bastante. Eso hacía con que uno tuviera una percepción de lo social bastante específica, bastante crítica, digamos. En Brasil es completamente diferente, es lo opuesto, diría. Yo no conocía Brasil. Cuando llegué no entendía una palabra de lo que me hablaba la gente en la calle. No conocía la lengua. Hoy hago poesía en portugués. ¿Cómo poesía en portugués? Y sí, asumí la lengua. O sea, claro, llevo un montón de años en Brasil. Entonces, no solo escribo, y soy muy cuidadoso porque escribir en otra lengua te exige más, digamos así, tomar cuidado para no errar,
Eh, y cuando vos llegás a un punto en el que crees que entendiste esa otra cultura, esa otra lengua, bueno, podés arriesgar, no hacer poesía, hacer, digamos así, ensayos poéticos. Y mis ensayos son sobre ciudades. Yo las poesías que hice, tengo 10, están en mi página, son siempre sobre ciudades. Río primero, Rosario, Buenos Aires, eh, ¿cuál otra? El Cairo, la Alhambra, que no es una ciudad, pero es casi una mini ciudad, Fortaleza. Bueno, en fin, las ciudades que de alguna forma me afectan en el sentido de lesiano. O sea, que me atraviesa alguna cuestión, que me toca, o que te dejas tocar por esa ciudad. Y creo que es interesante porque poner en palabras un sentimiento, una subjetividad, un pensamiento, exige tanto cuidado cuanto hacer un proyecto. Mismo nivel de dificultad, digamos, de desafío. Bueno, entonces la lengua portuguesa. La lengua portuguesa, que tiene alguna proximidad con el español, no en tanto, tiene sintaxis, lógicas, letras que son completamente diferentes y que hay que ir absorbiéndolas en el tiempo, digamos así. No se incorpora otra lengua rápidamente, es un proceso lento. Yo leo en otras lenguas, pero digamos, no me expreso en otras lenguas, me expreso en el español y en el portugués. Y eso es bueno en América Latina, porque al final somos todos hijos de la península ibérica, por eso estamos en esta Bienal Iberoamericana, pero todavía hay mucha distancia entre la lengua española y la lengua portuguesa acá en el continente. Hay un trabajo ahí político, cultural, a ser hecho para aproximar estas diferencias, para encontrar más puntos en común, que creo que les van a beneficiar a todos. No solo puertos para exportar, sino también otros, digamos, encuentros culturales que son para mí importantes. Bueno, para mí la favela fue un descubrimiento. Yo no tenía idea de qué era la favela, ni que existían las favelas, antes de ir a Brasil. Sabía de las villas miserias en Argentina, o las callampas, o como se llaman en el resto de América Latina, pero no en Brasil. Y el hecho de que en Río de Janeiro, por la topografía, las favelas están en primer plano, están en la cara del ciudadano, o sea, la pobreza y la exclusión no se pueden esconder, están a la vista, no están en la periferia, también hay en la periferia, pero están en el centro también de la ciudad. Entonces, eso me impuso una condición de cómo relacionarse con eso, cómo aproximarse de algo tan diferente, de algo tan poco académico. O sea, cuando yo empecé a hacer los primeros proyectos, no era un tema que existía en la academia, no existía directamente. Bueno, no existía en la academia y las favelas no existían en el mapa municipal, estaban todas las calles, los recorridos, no sé qué, y después un blanco con un nombre. En el blanco con el nombre estaba el nombre de la favela, sin planta, no había nada. Y no era solo en el mapa, no estaba en el registro de nadie, del ciudadano. Hay una favela por allá. ¿Dónde queda? No sé. ¿Cómo se llega? No sé. Era más o menos así la cosa. Después, con el tiempo, con los años, 30 años, 25 años, comenzaron a hacerse aproximaciones, programas públicos. Sin programas públicos no hay como un arquitecto trabajar, digamos, para articular la ciudad dividida, la ciudad partida. Todas las ciudades latinoamericanas son ciudades divididas entre lo formal y lo informal, entre los excluidos y los incluidos en los beneficios de la urbanidad. Entonces, para mí, el trabajo que tenemos que hacer es encontrar los puntos de unión, de conexión entre esas diferencias.
puntos de pasaje, digamos, de una realidad a la otra, como grandes conectores, como grandes hubs de conexión de diferencias. Y, bueno, con programas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que se precisa proponer para poder articular esas diferencias? Bueno, ahí uno va aprendiendo en el camino, haciendo. No hay un saber previo. El saber se produce en el hacer. Desde hace 14 años yo hago en Río de Janeiro un workshop internacional donde vienen facultades de otros países y estudiamos cada año una favela diferente. En Río hay 1000 favelas. El poder público actuó más o menos sobre unas 300 hasta ahora. O sea, falta mucho más de la mitad. Entonces, hay favelas a montones para estudiar. Cada año estudiamos una. Durante una semana vienen los estudiantes, 60 alumnos de Rosario, vienen siempre, con 7, 8 profesores, y una facultad de Brasil, de San Pablo, de Río, de varios lugares. ¿Qué hacemos? Trabajamos juntos, caminamos el lugar y durante 4 días, el primer día se camina el lugar, se hacen las conferencias de, digamos, presentación del tema y los conceptos principales, y durante 4 días los alumnos dibujan y el último día, el viernes, a la noche, hacemos la presentación general de lo que se produjo. Siempre es sorprendente ver lo que se puede producir en 4 días de dibujo, de trabajo manual y computacional, como reflexión, como primer impacto, como primera aproximación a un problema proyectual. Eso es una enseñanza súper importante, tanto para el alumno, los profesores, todos los que participamos. El diálogo que se construye entre dos lenguas que no se conocen bien de los dos lados. Entonces, la convivencia, el compartir experiencias proyectuales, experiencias sensoriales en los lugares, hablar con la gente, eso produce lo que los filósofos llaman estado de ánimo. Byung-Chul Han, que es un filósofo que a mí me interesa mucho, habla mucho de estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo para la filosofía? Es la condición proyectual, preproyectual, a través de la cual nos aproximamos de un lugar. Entonces, antes de hacer la primera línea, ya estamos inmersos en una determinada realidad, en una determinada condición contextual que nos va a afectar de alguna manera y nosotros vamos a afectarla también a través de nuestra mirada y nuestra proposición proyectual. Eso, para mí, es bien importante porque un proyecto siempre va a poder llegar hasta a donde nosotros hayamos sido capaces de dejarnos afectar por las condiciones previas al proyecto, por lo contextual, social, urbano. Entonces, hay una enseñanza. Esta Facultad de Rosario publica cada año un libro, tenemos 14 ya, de cada workshop. Es una facultad muy productiva, los alumnos tienen muy buena formación, dibujan excelentemente bien y piensan también. Y cada librito es un documento histórico de, bueno, el estado de conocimiento de los arquitectos sobre la sociedad de la cual forman parte. La política hoy está devaluada, o sea, nadie confía en la política, hay una desconfianza, hay un malestar político, una falta de representatividad generalizada, más allá de algunos casos positivos. Entonces lo político hoy no entusiasma, claro, tanto cuanto en mi época. En mi época la política era el objetivo, era transformar el mundo a través de la política. Hoy creo que a un joven eso no lo moviliza tanto. En ese sentido, bueno, leíamos mucho en aquella época también. Ahora se lee mucho menos también. La tecnología, la mediatización generalizada del mundo hoy
Bueno, creó condiciones bien diferentes de mi época de formación, que hay que absorber, hay que procesar, hay que buscarle la respuesta hoy. Yo creo que aunque la gente, los estudiantes sean más despolitizados hoy que antes, que lean menos hoy que antes, tienen más información de alguna forma. No la tienen la posibilidad de acceso a la información, que es otra cosa, porque que esté en la nube no significa nada. Hay que bajarlo de la nube y ponerlo a operar, a esa información. Si no, no sirve para nada, la Big Data. ¿Para qué sirve? Es un montón de cosas amontonadas ahí que, bueno, hay que andar escarbando para ver qué se encuentra en la montaña de desinformación que eso forma. O sea, hoy la cuestión del manejo con la tecnología, con la mediatización del mundo que nos llega vía una telita, digamos, o chiquitita de celular o un computador, no importa el tamaño, es un problema, porque se pierde mucho de la experiencia directa del hablar con otra persona, porque está mediado por una pantalla. La pantalla es una cosa fría, es una cosa, enseñar a distancia. ¿Es posible? Es posible. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. La interacción personal se pierde completamente, se pierde. Y hay que recuperarla de alguna forma. Entonces, ¿de qué forma? Bueno, mezclando presencial con distancia, toda esa cuestión que después de la pandemia vino a colocarse como tema contemporáneo, y buscar, yo creo, siempre la inmersión en los lugares donde uno va a actuar, sea en el ámbito académico, profesional, político, cultural, donde sea. Meterse adentro de los problemas, caminar las ciudades, caminar los barrios, caminar todo. Porque, como decía Walter Benjamin, una ciudad no llega por los ojos y por los pies. Así no llega a la ciudad. Entonces, para un arquitecto eso es fundamental. Hay que aprender a ver los lugares. Lo que está ahí, lo que uno ve, es una parte de la realidad, pero por atrás hay otra cosa. Hay algo que no se ve, que hay que trabajar para hacerlo emerger a la vista, tornar visible lo invisible. La cuestión esa, del arte, que la arquitectura tiene esas dos cuestiones, un pie en el arte y otro pie en la técnica. Entonces hay que siempre estar forzando la unión, la conexión de esas dos dimensiones, la artística y la técnica, lo sensorial y lo racional, esos dos temas permanentes de un arquitecto, razón y emoción. Hoy tenemos una gran desconfianza de la razón, sobre todo de la racionalidad, porque la racionalidad cuantitativista nos llevó a esto que está aquí, a este mundo tampoco amistoso, digamos, y al saqueo del planeta, claramente, a robarle todo lo que se podía a la naturaleza. Por eso hoy hablamos en ecosofía, la unión de ecología con filosofía, o sea, buscar una relación de reversibilidad con el planeta, con la naturaleza, no solo para extraerle cosas, sino para devolver también de una forma inteligente. Estamos en eso hoy. No avanzamos mucho, es verdad. Que todo el trabajo está por ser hecho todavía. Pero eso no es malo. Eso, digamos, crea una necesidad de nuestra acción, de nuestro compromiso con la acción. Bueno, por ahí va la cosa para mí. Lo más difícil de hacer, constituirse como sujeto pensante. Eso es lo más difícil. Aprender a pensar, sin duda, en cualquier área. Arquitectura, urbanismo, paisaje contemporáneo, sociedad. Eso es lo más difícil. Una vez que uno más o menos entiende que tiene derecho
a pensar alguna cosa, puede abrir un camino. Los filósofos dicen, no se piensa por qué hacer, se piensa por necesidad, a los martillazos, es así que se piensa. Y un arquitecto piensa así, por necesidad, frente a cada demanda, a cada problema, a cada proyecto. En el futuro, yo espero que la inteligencia social que existe en este planeta, a pesar de todo, pueda juntarse, coordinarse, encaminarse para algo más inteligente de que inteligencia aislada, separada en cada lugar. Me parece que hoy tenemos que buscar esa confluencia que hablaba de Michel de Certeau, del concepto y de la ciudad, por ejemplo. Una confluencia de el concepto con la naturaleza, que hoy está bien enferma, digamos, enferma de nosotros. Entonces, en el futuro, creo que yo pienso lo siguiente: tenemos que buscar pisar más leve sobre la tierra. Esa es la cuestión hoy, pisar más leve. La pisada de la revolución industrial hasta la modernidad fue brutal, arrasadora. Hoy hay que repensar eso y por eso volver a los ancestrales. O sea, como yo entendía la relación con el mundo de una forma más armónica. No era yo opuesto a lo otro. Era no el ego en primer lugar, sino hoy pensamos que es lo eco. El hombre es una parte más de un ecosistema, no la punta dominante de la pirámide. Entonces, bueno, para mí la cosa va por ahí.